Hola a todos, mi nombre es Ariana Pinto y a continuación les voy a mostrar la resolución de la pregunta 1 del taller 1 de Economía y Comercio Internacional. Esta es la pregunta 1. Se consideran los siguientes gráficos que representan al país verde. En la primera pregunta tenemos, identifique qué tipo de país es verde y recuerda justificar su respuesta. Pues el país identificado es el país importador y es un país grande. De acuerdo a esta gráfica podemos ver que realmente el aumentar en los aranceles no se ve tan afectado el país. Entonces, al no ser tan afectado, pues se considera que es un país grande. En la siguiente pregunta tenemos calcula el bienestar del país verde en autarquía. Utilizaremos los siguientes gráficos para lo solicitado. Entonces, podemos ver que tenemos la línea que representa la oferta y la línea que representa la demanda. Entonces, para calcular el excedente del productor, tenemos que basarnos en el área que tenga que ver con la oferta, que se tope con la oferta. Entonces, podemos ver que el precio en autarquía, el precio en equilibrio en autarquía es de $9 y así se da 5 del producto. Entonces, podemos ver que el área del excedente del productor sería el triángulo azul. Para calcularlo, para calcular el área de un triángulo usamos la fórmula base por altura sobre 2, lo cual vamos a tomar como base, que es 5, como pueden ver, 5. Multiplicamos por la altura. Para saber la altura restamos 9 menos 4, que también nos da 5. Entonces sería 5 por 5, 25. Para 2, 12,5. Entonces el excedente del productor nos daría 12,5. De igual manera, con el excedente del consumidor tenemos que ver dónde topa con la línea que es de la demanda, que esos son los consumidores. Entonces el área del triángulo rojo sería el excedente del consumidor. De igual manera se utiliza la fórmula de base por altura sobre 2. Entonces la base en este caso también es de 5 y la altura se la encuentra restando 18 menos 9, que nos da 9. Entonces sería 9 por 5, 45. Para 2, 22,5. Para obtener el bienestar en autarquía, se procede a sumar los dos excedentes, el excedente del consumidor y del productor. Entonces sumamos 22,5 más 12,5, nos da 35 el bienestar en autarquía del país verde. Luego tenemos la siguiente pregunta. Supongamos que el país verde se abre al comercio internacional y enfrenta un precio mundial de $6. Calcula el bienestar del país verde en situación de libre comercio. Ya, debido a que los consumidores van a querer comprar más, ya que es un menor precio que antes, porque antes el precio era de 9 en autarquía. Entonces ahora es de 6 en el comercio internacional. Entonces los consumidores van a querer comprar más, aumenta el excedente del consumidor. Pero por el contrario, el excedente del productor disminuye, por lo que van a tener que vender a un precio menor, entonces no van a querer producir tanto como antes. De esta manera, calculamos el excedente del consumidor, que se utiliza la misma fórmula, base por altura sobre 2, y vemos que la base es de 8, y para calcular la altura restamos 18 menos 6. 18 menos 6 da 12 por 8, 96. Para 2, 48. Tenemos el excedente del consumidor. Y el excedente del productor hacemos lo mismo. Sacamos la base, que nos da 2, y la altura la encontramos restando 6 menos 4, que da 2. 2 por 2, 4. Para 2, 2. De ahí, al sacar el bienestar en el comercio internacional, tenemos que asumir los dos excedentes. De esta manera sumamos 48 más 2, nos da 50. En la siguiente pregunta podemos ver, considere sus respuestas a los literales B y C e indique si este país se beneficia o no del comercio internacional. Pues aquí tenemos los cálculos que realizamos anteriormente y efectivamente podemos ver que sí se beneficia este país al abrirse el comercio internacional, ya que su bienestar incrementa de 35 a 50. Y esto es debido a que el precio de los bienes es menor y el aumento del excedente del consumidor y aumenta el excedente del consumidor. Entonces, como aumenta, también aumenta el bienestar.
Entonces, obviamente, es más conveniente a este país abrirse al comercio que quedarse solo en autarquía. La siguiente pregunta podemos ver que el gobierno del país verde, preocupado por el bienestar de los productores locales de juguetes, decide colocar un arancel de $2 por cada unidad importada. Entonces nos pide calcular el bienestar de este país cuando se impone esta medida comercial. Entonces, siempre que se impone un arancel, aumenta obviamente el precio del bien. Entonces, como aumenta el precio del bien, los consumidores ya no desean comprar tantos bienes como antes. Entonces, el excedente del consumidor disminuye. Como pueden ver aquí, el triangulito amarillo es el excedente del consumidor. Pero por el contrario, el excedente del productor aumenta, ya que como el precio aumenta, ellos deciden producir más porque ganan más. Entonces, para calcular el excedente del consumidor, usamos la misma fórmula para calcular el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. Entonces, la base para el excedente del consumidor tenemos que es de 6 y la altura la calculamos restando 18 menos 8. Entonces, eso nos da 10 por 6, 60. Para 2, 30. De igual manera, para el excedente del consumidor, vemos que la base es de 4 y la altura la obtenemos calculando 8 menos 4 que nos da 4. Entonces multiplicamos 4 por 4, 16. Para 2, 8. Entonces el bienestar con comercio, incluyendo este nuevo arancel, nos da la suma de los dos excedentes que calculamos recién, que es 30 más 8, nos da 38, el bienestar. Como última pregunta tenemos que nos piden comparar los literales C y E y analizar los resultados obtenidos en términos del impacto de la medida comercial aplicada sobre el bienestar de esta economía. Entonces aquí tenemos los resultados de los literales C y E. Aquí nos pedían calcular el bienestar con comercio, pero sin el arancel. Y en la derecha podemos ver ya que se incluye el arancel de $2. Entonces, podemos decir que el efecto que tiene el arancel es que disminuye el bienestar del país debido a que como se reduce mucho el excedente de los consumidores, pues también eso afecta. Sin embargo, le conviene más estar en comercio, incluyendo este arancel, a que se quede en autarquía, ya que en autarquía teníamos un bienestar de 35. Entonces, a pesar de que este arancel disminuye el bienestar, realmente es beneficioso, ya que además de que todavía se tiene más bienestar que antes, el hecho de que los aranceles protegen el producto nacional. Entonces, eso es importante también reconocer. Y eso sería todo. Muchas gracias.